Se trata de la exitosa operación militar denominada Chavín de Huántar. Sucedió hace 21 años, un día como hoy. Así que en el siguiente informe vamos a conocer además el testimonio de un comando y uno de los 72 rehenes, quienes fueron secuestrados por el MRTA, una agrupación terrorista, en la residencia del embajador de Japón en Perú de aquella época. Veamos el siguiente informe. El momento que soy registrado por estos terroristas, me tocan todas las partes del cuerpo, incluyendo los testículos. Lo único que no me tocan es el viper, ¿no? El coronel del ejército Roberto Fernández conserva este pequeño dispositivo de comunicaciones que jugó un papel muy importante durante su cautiverio en la residencia del embajador del Japón en 1996. Fernández, quien era el edecán del expresidente del Congreso, Víctor Coiguay, tuvo la habilidad de burlar el registro de los terroristas y la audacia de enviar mensajes que servirían para la planificación del rescate. A las 10 de la noche aproximadamente, yo recibo un mensaje en este viper. Era uno de los asesores del presidente del Congreso, y en la cual me preguntaba qué estaba pasando, ¿no? Entonces mi primera reacción fue colocar el viper en la posición de vibración y no de sonido. Entonces dije, esto me puede servir. Durante los 126 días que duró la toma de rehenes por más de una docena de MRTistas, fue registrado varias veces. Lo aprendido en el ejército y la mano de Dios lo salvaron de ser descubierto. A mí me tocó ser registrado por Salvador y el árabe. El árabe me tocó toda la parte anterior del cuerpo y Salvador la parte posterior. Previo a ser registrado, lo único que hice fue el viper, meter la mano en forma muy disimulada al bolsillo y colocarlo lo más céntrico del bolsillo, lo más pegado a los testículos. Entonces mi idea era que no me lo descubran. Varias baterías de reserva bien camufladas mantuvieron activo el viper, a través del cual el militar cautivo envió y recibió cientos de mensajes. Los de su esposa le dieron la fortaleza para no dejarse vencer. Los mensajes que ella me escribía siempre, me decía que me cuidara, que mis hijos y ella me esperaban, ¿no? Eso fue una de las grandes motivaciones para lograr sortear y burlar los registros de los terroristas. Hasta que llegó el día de la operación de rescate Chavín de Huántar. El 22 de abril de 1997 recibió un mensaje previo a la primera explosión. En el momento que se produce la explosión, yo estaba en el borde de las escaleras, porque yo había recibido un mensaje, ningún rehén en la primera planta. Entonces yo me puse como misión que tenía que cuidar que no bajara ningún rehén. Como minutos previos a la operación de rescate, logramos evacuar a 2 rehenes japoneses que bajaban y subían las escaleras todos los días en forma diaria, ¿no? Su rutina de ejercicio. A las 3 de la tarde con 22 minutos, una serie de detonaciones permitieron la entrada de los comandos con el objetivo de rescatar a los 72 rehenes. 195 militares ingresaron a la residencia a través de túneles construidos por mineros de Pasco para dar inicio al exitoso operativo. El coronel Néstor Castañeda tenía 26 años cuando dirigió uno de los equipos de rescate. Mi equipo, el Delta 7, estaba en el área de servicios. Nosotros tuvimos una baja, el teniente Jiménez. Ese fue mi sector responsable. Yo específicamente con mi pareja, Jean-Pierre Jauregui de la Marina, tuvimos el techo. Todos entramos acá sabiendo cómo estaban ellos armados, sabiendo que estaban preparados, sabiendo que estaban con explosivos, y sabíamos, todos entramos conscientes de que no todos íbamos a salir. Y así fue en esta operación. Se inmolaron los comandos del ejército, Juan Valer Sandoval y Raúl Jiménez. Uno de los rehenes, el magistrado Carlos Yusti La Rosa, también falleció por una herida de bala que le causó una hemorragia. Acá es donde estaba el magistrado Yusti, ¿no? Que es el que fallece, ¿no? Antes que nosotros entremos, los terroristas al tener ver los cuartos cerrados, disparaban a mansalva, ¿no? Entonces ahí es donde a él lo hieren en la pierna. Todos los terroristas liderados por Néstor Serpa Cartolini fueron abatidos. Sus armamentos son el trofeo de guerra de este episodio.
21 años que no se borrarán de la memoria de comandos y rehenes que han escrito un nuevo capítulo en la historia del Perú. A las 3 de la tarde con 23 minutos, un día como hoy, 22 de abril, hace 21 años atrás, se inició esta operación que terminó con la liberación de los rehenes que habían sido tomados, como se ha descrito en esta nota. Y hay información incluso que ha publicado el diario La República, habiendo accedido a documentación reservada, donde incluso detalla que en un principio esta operación se llamaba, o se iba a llamar, la Operación Tenaz, luego le cambiaron de nombre con una Operación Nipón y luego terminó convirtiéndose en la Operación Chavín de Huántar. Así que vamos a preguntarle si esto es verdad a nuestro invitado. Está con nosotros el coronel Oscar Calle, comando Chavín de Huántar, héroe también de nuestro país, y participó en esta importante intervención, este operativo que permitió poner en libertad a estas personas que estaban bajo, digamos, el secuestro de una agrupación terrorista como era el MRTA en ese entonces. Coronel, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros en esta fecha. Muy buenos días. Una fecha muy importante. Un gusto para mí estar el día de hoy, 22 de abril, donde recordamos que hace 21 años tuvimos la misión de rescatar a 72 rehenes quienes se encontraban en contra de su voluntad, rehenes, y siendo rehenes ellos también eran rehenes todo el país. Sin duda, porque todos estábamos muy al pendiente de lo que estaba pasando en este lugar, y la gran esperanza que teníamos, ¿no? Que cuándo se iba a dar esta liberación, hasta que un día como hoy sucedió. Efectivamente, después de la toma de la residencia un 17 de diciembre del año de 1996 por los elementos terroristas, inmediatamente se forman los dos equipos de asalto. Yo recuerdo claramente que era un día de diciembre donde uno ya está pensando ir a casa, uno está pensando ir al hogar, y recibimos la noticia de que había sido tomado la residencia del embajador. Entonces en ese instante supimos que teníamos que ser parte de ese rescate. ¿Ustedes formaban parte ya de un comando de élite? Particularmente yo trabajaba en la escuela de comandos como instructor. Ya. Y supe en ese momento que yo iba a ser parte de eso. Yo tenía la completa convicción de que iba a ser parte. Y de igual manera, quienes integramos las fuerzas especiales también supimos eso, ¿no? Entonces nos presentamos de forma voluntaria. Se presentaron, no fueron llamados a esta... No, fuimos convocados, otros vinieron. En mi caso, por ejemplo, fui convocado inmediatamente, porque todos los oficiales y instructores de la escuela de comandos fueron convocados, los oficiales de la Brigada de Fuerzas Especiales fueron convocados, y muchos otros comandos que se encontraban, como es el caso, por ejemplo, del coronel Juan Valer Sandoval. Él se encontraba como alumno en la Escuela Superior de Guerra. Entonces, como tal, él no debió haber participado, por ejemplo, ¿no? Porque era un alumno. ¿Se presentó voluntariamente? Él se presenta voluntariamente. Como él, muchos otros oficiales comandos se presentaron voluntariamente, porque sienten el llamado de la patria. Ahora, al día siguiente de dársele la noticia del secuestro de estas personas en la embajada, se crea la Unidad de Intervención Antiterrorista, que tiene dos agrupamientos principales, ¿no? Uno que tiene que ver con un centro de operaciones tácticas donde se hace la planificación, y lo otro es el equipo de intervención, en donde además se configuran dos equipos. Efectivamente. ¿No? ¿Cómo se toma esta decisión de conformar estos dos equipos y cuáles eran las características de ambas? Los dos equipos se toman en base a los pisos. La técnica que se aplica es la técnica de dominación de inmuebles, es una técnica israelí, en la cual implica que los elementos de asalto que van a realizar el rescate deben dominar todos los ambientes de una instalación. Por lo cual, al tener la residencia dos pisos, se crean dos equipos. Un equipo del primer piso que estaba conformado en su mayoría por oficiales de la Escuela de Comandos, y el segundo piso, que en su mayoría se encontraban conformado por oficiales del Batallón de Comando número 19 y por oficiales de la primera Brigada de Fuerzas Especiales. El primer equipo que intervenía era sobre el primer piso, y de ellos dependía, digamos, el inicio y el posible éxito de la operación. La dominación de inmuebles es una técnica que implica la dominación total del inmueble en forma simultánea.
Lo que quiere decir, si ustedes ven las imágenes y recordarán, hay oficiales, comandos que se aproximan, por ejemplo, con escaleras. Quiere decir que mientras uno está ingresando, por ejemplo, al primer piso, ellos inmediatamente tienen que estar ingresando al segundo piso. ¿Por qué es importante la dominación simultánea? Porque si uno ingresa, por ejemplo, por el primer piso y va a esperar dominar recién el segundo piso, el terrorista puede estar matando al rehén. Por eso que este tipo de técnicas implican la dominación en forma simultánea de todos los ambientes. Ahora, ¿cómo fue el proceso de entrenamiento para poder tener, digamos, la precisión que se tuvo, ¿no? Y el éxito que se tuvo, porque es una de las operaciones más exitosas en el mundo, en realidad, así está reconocido. Es la más exitosa. La que nos antecede es la operación de rescate en Entebbe en el año de 1976. La mayoría de las otras operaciones no fueron muy exitosas, que digamos, a pesar que fueron conducidos por ejércitos con mucho desarrollo tecnológico y con mucha capacidad militar. Para orgullo, no solamente de nuestras Fuerzas Armadas, sino de toda la nación, es la operación de rescate más exitosa. En este tipo de operaciones se entiende que el 30% de bajas deberían tener las Fuerzas Armadas. Quiere decir que si éramos 80 lo que conformábamos el equipo de asalto, deberíamos haber tenido un promedio de 24 bajas, y así nosotros lo sabíamos. Sin embargo, tuvimos dos valerosos comandos que perdieron la vida, pero si es que uno habla estadísticamente, de 24 fallecidos a 2 fallecidos es un éxito total. Ahora, ¿cuál fue el proceso de entrenamiento, de capacitación? Una vez que fueron convocados, terminaron aislándose de la familia, dedicándose a tiempo completo. ¿Cuál fue el procedimiento que desarrollaron? El tiempo fue total y absoluto dedicado al desarrollo de la dominación que se realizaban. En primer término se creó en el patio Pachacuta de la primera brigada de fuerzas especiales, con planchas de triple de defensa civil, simulamos la primera planta y la segunda planta en base a unos planos que seguramente se consiguió en ese momento. Eso fue de inmediato, eso fue prácticamente a los pocos días. Y en forma paralela se comenzó a construir en una zona que era ganadera del ejército, lo que ahora es la réplica y ahora museo de la residencia del embajador de Japón. Entonces entrenábamos mañana, tarde, noche, de madrugada, porque no sabíamos en qué momento podíamos intervenir. El entrenamiento era todos los días, feriados, sábados, domingos, no tuvimos veranos, nos aislamos completamente de la familia, del entorno amical, completamente dedicados. Sin comunicación hacia afuera. Y uno de los factores fundamentales para el éxito de esta operación fue el secreto, de las cuales nosotros nos hicimos parte, ¿no es cierto?, aislándonos completamente, haciéndole entender a la familia de que estábamos entrenando, pero no siendo parte de una futura operación. La familia no tenía ni idea de que ustedes estaban siendo entrenados para ese caso en particular. No teníamos completamente. Simplemente le decíamos que estábamos con orden de movilidad. Para ellos teníamos orden de movilidad, que no podíamos salir, pero no sabíamos que éramos parte de un grupo que tenía la misión de rescatar a los rehenes. Ahora, ¿con cuánto tiempo de anticipación se enteran que tenía que iniciarse el operativo? Nosotros, se toma los terroristas capturan la residencia, ese mismo instante nosotros entramos en orden de movilidad y al día siguiente comenzaron los ensayos. De acuerdo, pero el 22 de abril, antes del inicio, ¿con cuánto tiempo de anticipación supieron ustedes que ya tenían que empezar a actuar realmente? 3 días. Allá tenían 3 días. 3 días antes, comenzamos la infiltración. El trabajo fue un éxito justamente porque se previó todos los detalles. Es más, usted imagínese desplazar 140 detectado, hubiera sido visible, claro, por la prensa, por los familiares, por los mismos elementos terroristas. Entonces, la infiltración fue algo tan bien ejecutado que nadie se dio cuenta que 140 comandos habían ingresado a las zonas de donde íbamos a aplicar la operación propiamente dicha. Ustedes ya tenían total conocimiento de los túneles y los desplazamientos, ¿ya habían hecho los recorridos? Habíamos hecho un promedio de 5 a 6 veces cada comando hizo el reconocimiento a la zona de aplicación, o sea, la zona de inserción, que en este caso eran las casas aledañas que habían sido tomadas por nosotros, y a su vez habíamos hecho el recorrido por los túneles también. Hasta un promedio de 5 a 6 veces. ¿Eso días antes nada más? No, todo ha sido progresivo.
socio progresivo. Ahora, cuando se da la decisión, se inicia el operativo, ¿cuál fue el rol que usted cumplió? Porque estaba en el equipo que entraba en el primer piso, ¿no? Yo conformaba el primer equipo de este grupo de asalto, que era conformado, 4 equipos conformamos el primer equipo de asalto para el primer piso y 4 equipos para el segundo piso. Mi equipo estuvo conformado por 8 elementos de miembro de asalto y dos explosivistas que le correspondían la función al personal de la Marina de Guerra. Recibimos efectivamente la orden de ingresar a los túneles aproximadamente una hora antes. 2 de la tarde más o menos. Aproximadamente. Sabíamos que había llegado el momento. Usted entenderá que en ese momento era adrenalina pura. Claro. Sudábamos profundamente dentro, hacía un calor infernal. ¿Por qué no decir que en ese instante había miedo? Sí, temor, porque sabe que se puede perder la vida. Pero conforme avanzaban los minutos, ese temor de la vida propia iba a pasar al temor de no cumplir con nuestra misión. Particularmente yo sentía que todos quienes nos encontrábamos ahí, nos sentíamos comprometidos, porque en ese instante sabíamos que liberar a nuestros rehenes era también liberar a nuestro país, porque no podíamos permitir que nuestro país caiga una vez más en toda esa vorágine de violencia, en ese sentido, en ese sentimiento que existían en nuestro país de no saber qué estaba pasando con nuestro país, que se había desangrado desde la década del 80, donde había apagones, habían asesinatos selectivos, donde no muchos jóvenes buscaban salir del país. Estábamos superando eso y no podíamos permitir que eso se vuelva a vivir. Ahora, en esa hora que estaban esperando la orden, el primer equipo sobre todo, ¿cómo se da esta orden? ¿Cómo les llega la orden y cómo se toma la decisión de iniciar la operación? El más antiguo de mi equipo era el hoy comandante general del ejército, el general César Astudillo Saceo. Era el oficial más antiguo de mi equipo, tenía el grado de mayor, yo tenía el grado de capitán. En ese tiempo mayor Astudillo tenía un medio de comunicación mediante la cual él iba a recibir la orden del inicio de la operación. Entonces estábamos al pie de la escalera, porque estábamos en el túnel había una escalera que nos conducía al exterior. Más o menos había unos 20 centímetros de tierra que fue escarbado para que en el momento de la explosión nosotros empujáramos lo que quedaba poco de gras y saliéramos al exterior. De acuerdo. Entonces, conforme iban avanzando los minutos, nos íbamos pegando más a la escalera, nosotros nos pegábamos más, esperando el momento de la explosión, porque sabíamos que el momento de la explosión iba a ser el inicio de la operación. Teníamos que salir al exterior, teníamos que correr hacia el lugar por donde teníamos que ingresar, y sabíamos que esos escasos segundos significaba llegar a nuestro punto de aplicación, y sabía que si no llegamos, un rehén podía ser ejecutado. Ese era nuestro temor, cumplir nuestra misión, porque para eso nosotros nos entrenamos, para eso nosotros nos formamos en nuestra escuela de comandos, para cumplir la misión, aún la vida nos cueste. Llegó el momento cuando nosotros sentíamos que nuestro jefe de equipo nos hacía 10, 9, con las manos nada más, con los dedos, 8, porque el silencio era total, nadie hablaba, 7, y conforme nosotros íbamos viendo que los dedos bajaban, sabíamos que había llegado el momento. Y como le dije hace un instante, uno en esos momentos dentro del túnel piensa en todo, en la familia, claro, en el hijo, en el padre, piensa en perder la vida misma, pero en ese momento uno se olvida de todo. Y una vez que sonó la explosión, que fue, si por fuera fue estruendoso, ya se imagina usted dentro del túnel, pero ahora fue increíble. Pero una vez que sonó la explosión y que salimos al exterior, nada de temor, nada de miedo, solamente
completamente convencidos que teníamos una tarea que cumplir con nuestros 5 sentidos y de repente hasta un 6º sentido en ingresar hacia el lugar donde deberíamos ingresar, llegar hasta el lugar donde tenemos que llegar y cumplir con nuestra misión, con nuestra tarea, que era de rescatar a los rehenes. Y eso es lo que todos vimos y aplaudimos luego del extraordinario trabajo que ustedes desarrollaron ese día. Ahora, y ya para terminar, lamentablemente, han pasado 21 años. Estamos siendo testigos de situaciones como, por ejemplo, la liberación del segundo cabecilla de Sendero Luminoso. Sabemos que hay grupos que están promoviendo otra vez estas ideas trasnochadas, que están orientadas hacia el terrorismo. Jóvenes de 18, 19, 20 años que no tienen ni idea de lo que es un coche bomba, de lo que se vivió en esa época. No la conocen, simplemente no lo experimentaron. ¿Qué mensaje les daría usted a estos jóvenes respecto de esa amenaza que pareciera que nuevamente estuviera apareciendo en nuestro país? Yo diría a nuestros jóvenes que estudien. Yo diría a nuestros jóvenes que le pregunten a sus padres. Yo diría a nuestros jóvenes que se dirijan a quienes tenemos memoria y quienes nos tocó vivir esos momentos tan tristes, tan oscuros, donde nuestro país se desangraba. Yo le diría de manera general a nuestra sociedad que no nos olvidemos que pueblo que se olvida de su historia es un pueblo que está condenado a repetirla. Y recordar que la educación es la mejor manera de poder cambiar nuestra sociedad, hacerla más grande y hacerla mejor. Yo le diría a nuestros jóvenes que se preocupen por saber qué es lo que vivimos para que no volvamos a esos años tan tristes y tan dolorosos para nuestro país. Coronel, le agradezco mucho su participación, haber venido aquí a TV Perú y nuevamente felicitaciones y muchas gracias, porque creo que lo que nosotros los peruanos tenemos que hacerle a ustedes es agradecerles, porque este hecho realmente marcó un hito en la derrota que se le hizo al terrorismo en aquella época, que nos tenía de todas maneras muy preocupados y éramos víctimas de estas ideas que no deberían nuevamente a tomar ni siquiera un espacio en nuestro país. Gracias por estar aquí en TV Perú. Muchas gracias a usted por permitirme también dirigirme al pueblo peruano y hacerle recordar de que nosotros lo hicimos por el Perú. Gracias. Han sido las palabras de Óscar Calle, coronel del ejército peruano y además héroe de nuestro país, y está compartiendo y recordando aquellos momentos que vivió y del cual fue protagonista además en la liberación de los rehenes en la toma de la embajada en ese entonces. Bien.